Nos han estado preguntando desde hace algún tiempo sobre diversos tipos de contratos, no solo en materia de propiedad intelectual, sino también en otras áreas legales. Somos un estudio legal especializado tanto en propiedad intelectual como en derecho corporativo, lo que nos permite abordar una amplia variedad de temas jurídicos, aunque los videos que hemos subido a este canal han sido principalmente relacionados con la propiedad intelectual. Y los contratos de los que hemos hablado han sido respecto a derechos de autor, como licencias de uso o en propiedad industrial como contratos de franquicia. Por ello hemos decidido tomarnos el tiempo para crear y compartir contenido explicativo en el que abordaremos diferentes tipos de contratos, sin descuidar el principal objetivo del canal, que es la propiedad intelectual. Hablaremos tanto de contratos civiles como mercantiles. Incluso en algún momento analizaremos algún contrato administrativo, como los contratos de adquisiciones o de prestación de servicios regulados por la ley de adquisiciones. Nuestro objetivo es brindar información clara y práctica sobre estos temas, ayudando a resolver dudas y facilitando el entendimiento de las herramientas legales más relevantes. De acuerdo al artículo 1792 del Código Civil Federal, un convenio es el acuerdo de dos o más personas que tienen como finalidad crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. En este contexto, los convenios son una categoría general que abarca cualquier tipo de acuerdo formal entre partes que genere efectos jurídicos relacionados con las obligaciones. A continuación daremos algunos ejemplos de situaciones en las que se puede generar un convenio. En el supuesto de creación, tenemos la creación de obligaciones sin intercambio comercial. Por ejemplo, una asociación civil firma un convenio con una comunidad para realizar actividades de asistencia social, como talleres educativos. En sí, las obligaciones, como tal, no hay una transferencia de bienes ni servicios, pero se genera una obligación de cumplir con las actividades acordadas. Convenios de colaboración. Aquí en el caso de transferencia, tenemos un convenio entre una universidad y una empresa para realizar prácticas profesionales. Aquí las obligaciones sería que ambas partes acuerdan colaborar, la universidad selecciona estudiantes y la empresa les ofrece experiencia laboral sin que se trate de una relación contractual de trabajo. Y tendríamos aquí en el caso de modificación de obligaciones, el caso de una empresa y un proveedor en los que ambos acuerdan modificar los plazos de entrega de los productos. Aquí las obligaciones originalmente eran, por dar un ejemplo, que los bienes se tenían que entregar cada 15 días, pero en la modificación de las obligaciones deciden cambiarlo a que ahora serán cada 30 días. ¿Por qué? Porque así conviene a los intereses de las partes en el contrato. Y por último, tenemos un ejemplo respecto a extinción de obligaciones. Aquí el ejemplo sería que dos partes acuerdan dar por terminada una deuda antes de la fecha de vencimiento. Básicamente las obligaciones sería que un acreedor acepta que el deudor realice un pago parcial como solución final para extinguir el resto de la deuda. Estos ejemplos ilustran cómo los convenios abarcan una gran variedad de situaciones legales en las que se busca crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones sin que necesariamente se trate de contratos que impliquen un intercambio económico. En resumen, la principal diferencia entre un contrato y un convenio radicaría en el efecto jurídico que producen, tal y como veremos más adelante. Los convenios tienen un alcance más amplio, mientras que los contratos son más específicos en sus consecuencias legales. Ahora vamos a ver lo que es la definición de contratos para poder revisar las diferencias generales. Según el artículo 1793 del Código Civil Federal, los contratos son un subtipo del convenio que tienen una característica específica: producir o transferir obligaciones y derechos. Es decir, todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. La distinción radica en que un contrato implica un acto jurídico que genera derechos y obligaciones, mientras que un convenio puede tener otros efectos como modificar o extinguir obligaciones ya existentes, tal y como ya lo vimos en los ejemplos anteriormente citados. Ejemplos de situaciones en las que se puede generar un contrato. A continuación vamos a dar algunos ejemplos de los contratos más comunes que tenemos en nuestra legislación y muy probablemente estos serán algunos de los contratos que analizaremos en algunos videos más adelante. Contrato de compraventa. Aquí el ejemplo sería que una persona compra un automóvil a otra. Aquí las obligaciones serían que el vendedor transfiere la propiedad del vehículo al comprador a cambio de un precio pactado. Contrato de arrendamiento. Aquí el ejemplo sería que una persona renta un departamento a otra para poder vivir y pues las obligaciones sería que el arrendador cede el uso del inmueble al arrendatario y esta a su vez le paga al arrendador una renta mensual por el uso del inmueble.
Contrato de mutuo, o también conocido como préstamo. Aquí el ejemplo sería que una persona le presta dinero a otra con la condición de que se lo devuelva en 6 meses. Aquí las obligaciones sería que la prestamista entrega una cantidad de dinero al prestatario y se comprometa a devolverla con o sin intereses, ya dependiendo del contrato en cuestión. Y como no podía faltar, te vamos a dar algunos ejemplos de contratos en materia de propiedad intelectual, mismos que ya hemos visto en videos anteriores. Contrato de licencia de uso. Ejemplo, una empresa de software otorga una licencia a un usuario para utilizar su programa. Aquí las obligaciones básicamente son que el licitante conserva la titularidad de los derechos de autor, pero permite que el licenciatario use el software bajo ciertas condiciones como pagar una tarifa o no compartirlo con terceros. Contrato de franquicia. Aquí el ejemplo sería que una cadena de restaurantes otorga una franquicia que incluye el uso de su marca registrada y know-how a un empresario. Aquí las obligaciones son que el franquiciante permite el uso de su propiedad intelectual a cambio de regalías y la obligación de seguir su modelo de negocio. En el marco del Código Civil Federal de México, los contratos y convenios regulan las relaciones entre las personas al generar, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Aunque ambos parten de un acuerdo de voluntades, su diferencia radica en su alcance y finalidad. Los convenios tienen un alcance más amplio, ya que pueden no solo crear, sino también modificar o extinguir obligaciones. Esto los convierte en una herramienta jurídica versátil para ajustar relaciones existentes sin necesariamente implicar una transacción económica. Son comunes en situaciones como la extinción de deudas, modificaciones de plazos o acuerdos de colaboración. Y los contratos, en su caso como una especie de convenio, tienen un enfoque más específico. Van a producir o a transferir derechos y obligaciones. Son la base de múltiples relaciones económicas y jurídicas, desde la compraventa de bienes hasta la cesión de derechos de propiedad intelectual. Los contratos implican generalmente un intercambio claro y recíproco entre las partes. Los convenios permiten flexibilidad y adaptabilidad en las relaciones legales, mientras que los contratos otorgan certeza y formalidad a los acuerdos de intercambio de derechos y obligaciones. En conclusión, tanto los convenios como los contratos son herramientas jurídicas esenciales que, al operar conjuntamente, permiten estructurar y regular las relaciones humanas en diversos contextos, desde los más cotidianos hasta los más complejos. Su correcta utilización garantiza el cumplimiento de acuerdos y la protección de derechos entre las partes involucradas. Si tienes alguna pregunta sobre derechos de autor, propiedad industrial o de cualquier tema de propiedad intelectual o contratos, contáctanos a través de la caja de comentarios o a través de nuestras redes sociales para poder darte una asesoría integral. Si te ha gustado el video, compártelo en tus redes, dale like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo video.